la vida misteriosa, y yo te pido que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento, que tú saques de nosotros todo lo que no sea tuyo, Señor, que añadas lo que nos esté haciendo falta, papá, y que todo sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Bendito Dios, yo en esta tarde reconozco mi total dependencia en ti, Señor. Sé que sin ti no soy nada, sé que sin ti no valgo nada, sé que sin ti no puedo hacer nada. Por eso acudo a la divina presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él el que venga y nos enseñe, para que sea Él el que venga y nos capacite y nos guíe y nos prepare para toda buena obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mis hermanos, a la base de esta segunda parte. Es lo que dice Mateo 24:44. Esa es la base para continuar. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, verso 44? Bien vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenemos, mis hermanos, que estar muy preparados, porque ¿a qué horas va a venir el Señor? No se sabe. No sabemos la hora, pero sí sabemos, lo que sí nos tiene que quedar claro es que en cualquier momento llega. En cualquier momento llega. Por eso Dios nos recomienda: vivamos preparados, porque ese es otro misterio para el hombre. ¿Cuál? La hora de la venida del Señor Jesús. Solo Él lo sabe. Cuando al Señor Jesús le preguntaron y le dijeron: Maestro, danos una señal, el Señor Jesús les dijo: a esta generación maligna y perversa no le será dada señal. Entonces, mis hermanos, nosotros entendamos esta parte, que el Señor Jesús en cualquier momento viene. Un misterio más para nuestra vida. Y que no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió. ¿A quién? ¿A quién le ocurrió? A las vírgenes insensatas. Llegó el esposo y la mitad de ellas se quedó por fuera. ¿Sí? ¿Sí de casualidad han leído esa parte? Sí. Entonces, mis hermanos, que nosotros no estemos desapercibidos, porque solo Él conoce la hora. Solo Él conoce la hora. Miremos lo que dice Isaías, capítulo 4, verso 1. Uno dice: echarán mano de un hombre, 7 mujeres, en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué quiere decir eso para ustedes?
mis hermanos? Que se llegará el tiempo en que ¿Qué quiere decir eso? se llegará el tiempo en que el hombre tiene que resguardarse, esconderse, porque ya las mujeres los persiguen o sí, los perseguirán en ese tiempo. No es más altas mujeres que hombres. Hoy se está viendo eso. Hoy se está viendo eso. Las mujeres son las que proponen. Y como el hombre es tan corrompido, no le importa dejar dañar a cuanta mujer se le presente. Hoy se está viendo eso. Es más, mis hermanos, miren, nosotros tenemos que entender que la mujer hoy en día está dispuesta a hacer lo que sea. Y cuando ve que un hombre no le satisface sus caprichos, ¿qué hace? Voy a la barbería. Mis hermanos, hace lo que sea por tenerlo. Pero que cae. Por eso es que, mis hermanos, hoy en día podemos ver el caso de mucha mujer asesinada. Mucha mujer asesinada. Porque en su mundo, en su desespero de hombre, no alcanza a soltar uno y ya tiene el otro. Aún conviviendo con el uno, tiene uno y tiene más. Entonces, ¿qué le puede esperar a una mujer cuando es descubierta y que sea un hombre bien atrevido? ¿Qué le puede esperar? Mis hermanos, no se puede esperar a que le den un premio. Y son momentos, mis hermanos, en que el mundo se mueve y no se ha puesto a pensar en qué hora, a qué hora llegará el Señor. Hoy nadie se da cuenta, mis hermanos, que es tan depravada la humanidad, está tan depravada que las mujeres niñas nacen pidiendo marido. Porque de lo que hay en esas personitas es lo que ha dejado la mamá. Es lo que ha dejado la mamá. Y nosotros nos podemos dar cuenta que la vida de esas criaturas se convierte ¿en qué? Mis hermanos, si la humanidad supiera el daño tan terrible que hace traer hijos al mundo para ponerlos a sufrir, la situación sería otra. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que desafortunadamente hoy por hoy el hombre tiene que cuidarse. O cae a las buenas o cae a las malas. Eso muchas de las veces hoy por hoy se está volviendo en una competencia.
se está volviendo una competencia, la que más acapare. Y sabiendo, mis hermanos, que la vida es corta, la vida es corta. Hoy el tiempo está más corto. Hace unos años atrás se hacían cosas en un día, ya no se hace escasitamente sino medio. Entonces, por eso dice la palabra que si los días no fuesen acortados, los escogidos no serían salvos. Y todo eso vemos, mis hermanos, que en un gran alto porcentaje la desgracia del ser humano es por el sistema sexual. Hay mujeres que se someten a unirse con el que caiga por miedo a quedarse en solas. ¿Sí? ¿Sí hay? ¿Sí? Les da miedo quedarse en solas y se someten con el que llegue, que no debiera ser así, porque a seguir acarreando más dificultades, a traer más vidas al mundo, y desafortunadamente, hoy por hoy, para ponérselas en las manos al diablo. Que Dios tenga mucha misericordia de esos padres y de esas madres irresponsables, porque no saben el castigo de parte de Dios que se echaron encima. Es un misterio todo esto. Es un misterio. Cuando una mujer se somete a dañar una vida, cuando una mujer sin mediar las consecuencias se mete en aborto, está dañando además de su cuerpo, está asesinando, está truncando, está dañando la creación de Dios. Hay mucha cantidad de gente que está en el mundo sin haber pedido estar en él. El misterio de la vida, mis hermanos, es muy grande. Y nosotros podemos gastar días hablando de eso. Y si Dios no nos enseña, dice la palabra, ¿quién lo hará? Si Dios no nos enseña, mis hermanos, ¿quién nos podrá enseñar? ¿Quién? Una persona que aborta, una mujer que aborta. ¿Una mujer que qué? Una mujer que aborta. Bueno, queda en embarazo y abortó. Bueno, ese bebé ya no viene al mundo a sufrir. Es igual el pecado a las que los traen a este mundo a sufrir. Una mujer que aborta, Ese bebé no llegó al mundo a sufrir, ese bebé no llegó al mundo. a la presencia de Dios. Y la mujer queda con las consecuencias. Ella va a pagar su asesinato. Así nadie se haya dado cuenta. Pero Dios sí. Ella tendrá que pagar su asesinato. Por eso dice la palabra que Dios odia las manos derramadoras de sangre. Dios odia las manos derramadoras de sangre. Y
La mujer que trae su hijo al mundo para ponérselo de carnada al diablo, también le dará cuentas a Dios. También le darán cuentas a Dios. Y ahí sí no es una sola persona. Cuando se comete un aborto, son todos los culpables, ¿sí? Sí. Y cuando se trae un hijo al mundo para ponérselo a Satanás y no responde cualquiera de los dos, también hay dos culpables. Por donde uno lo mire, mis hermanos, no hay escapatoria. No hay escapatoria. ¿Y ustedes qué dirían? Ese pecado en una hija de Dios. Sigue siendo pecado. Tiene doble condenación. Uy, sí, porque la mujer es consciente que esos hijos son frutos de fornicación. Imagínense, haciendo lo que hizo. David hizo eso para estar con una mujer. Él cometió asesinato. ¿Y cuánto tuvo que pagar David por eso? Ahora, una mujer, hija de Dios, que llegue a esos extremos, mis hermanos, díganme ustedes que para estar en un estado de fornicación se piensa. Sí. Claro, claro. Y entonces resulta que quedó en embarazo y para que nadie se dé cuenta hizo un aborto. ¿Qué posibilidades de salvación hay para una mujer de esas? Si no se arrepiente ninguna. Mire, y si volvemos al tema de esta mañana, ¿qué podemos decir ahí? Lo hizo con conciencia, pecó contra su propio cuerpo, cometió asesinato. ¿Qué le puede esperar a esa mujer? Si se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Es que esa palabra de arrepentirse suena muy poquito. Suena muy poquito. Por una sencilla razón. La criatura no se pudo defender. La criatura no se pudo defender. Y sí sufrió. Y va a tener que pagar las consecuencias. Esa mujer que cometió asesinato va a tener que pagar unas consecuencias muy feas. Y déjenme decirle que para que se restaure, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque automáticamente la mujer cae de la gracia, o sea, queda por fuera de la cobertura. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si nos damos cuenta, lo que hizo Esaú, él cometió el error y ni con lágrimas la recuperó. ¿Cuánto más cuando una persona se somete a asesinar a una criatura? Ahí eso yo creo que tendrá que lamentarse toda su puerca vida, perdónenme. Toda su vida tendrán que lamentarse.
¿No? Sí, claro. Sí, claro, porque Uy, sí, hermanos. Vaya y venga cuando una persona se puede defender y que eso también es asesinato. Pero una criatura, hermanos, cuando hay un aborto de una criatura, muchas de las veces a la criatura la despedazan. Despedazan la criatura. Ustedes se imaginan, mis hermanos, cuando meten esas ondas por allá y succionan, empiezan a succionar la criatura. ¿En cómo sale una criatura de esas? pedazos. Mis hermanos, eso todavía se ve hoy en día. Hoy se ve eso. Y desafortunadamente tenemos que hablar del pueblo de Dios. Desafortunadamente tenemos que hablar del pueblo de Dios. Si eso es adentro, que era afuera. Mis hermanos, esto de la salvación es bonito, pero de un cuidado el único. Además de que si la criatura, si la persona tiene la criatura y no le hace nada, bueno, lo cría y todo eso, mis hermanos, ahí está cargando con el pecado, ¿sí o no? Porque siempre va a tener frente a sí el fruto del pecado. Y si esa criatura, por cualquier razón, se llega a perder, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Porque viene el doble. Por eso Dios hace mucho énfasis en eso. A las 2, 3 semanas. Al otro día es asesinato. Y se sufre igual el bebé, el embrión. Si tiene vida, sí. Desde el mismo momento de la concepción, el embrión tiene vida. Eso tiene vida. Y una persona que tenga vida, si le pinchan un dedo, ¿sufre? Claro. Ah, bueno. Entonces, vemos que podemos decir que difícilmente la mujer podrá vivir sin el hombre. Y ahora, y hará lo que sea. ¿Para qué? Para conseguirlo. Y hará lo que sea para tenerlo. Mis hermanos, hará lo que sea para tenerlo. Este mundo tan corrompido en el que estamos no nos da tiempo para pensar, sino que la depravación ha llegado a tal punto que lo único que se someten a hacer es con brujería, con brujería. ¿A cuántos hombres no los tienen por ahí? No los tienen por ahí atados a pura punta de brujería, mis hermanos. Ahí sí hay muchas conveniencias. Ahí cabe la estabilidad económica. Y juegan muchas cosas. Miremos lo que dice
Isaías capítulo 13, verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí está hablando de todas las clases de pecado. Ahí vemos que hay orgullo. Ahí vemos que hay de todo, mis hermanos. Hay de todo. ¿Y quién se podrá escapar de las manos de Dios? Ay, Nadie. Nadie, mis hermanos. Nadie. Miremos qué dice el verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Ese 12 ¿qué? 13:12. Isaías 13:12. Sí, señor. Haré más precioso. Que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Por qué dice así? varón y mujer y hombre. No. No. Ahí no se está hablando de una sola persona. De un solo sexo. No. Mis hermanos, porque nos podemos ver que sin descartar que el hombre también es muy corrompido, la mujer, ¿qué? No sé qué otra. La mujer le lleva harta ventaja. La mujer lleva harta ventaja. Porque, mis hermanos, ¿qué hace una mujer para cautivar a un hombre? Ella usa todos sus encantos, todas sus sutilezas, hasta que lo logre, de una o de otra manera, pero que lo logra, lo logra. ¿A la mujer le queda fácil? Sí. Sí. Cosa que al hombre no. Hoy por hoy, mis hermanos, mirando la corrupción del mundo, un hombre puede, ¿cómo cautiva a una mujer? Regalos. Con dinero. Con dinero. Y tanto el uno como el otro son culpables. Entonces Dios tiene que tomar cartas. Y de eso desafortunadamente, mis hermanos, se ve en el pueblo de Dios. Entonces, miremos qué diferencia hay dentro del pueblo de Dios hoy al mundo. Hay jovencitas que siguen un viejo, pero es por plata. Que el pueblo de Dios es más asolapado. Esa es una diferencia grande. ¿No? Sí. Tanto los unos como las otras son muy asolapados, mis hermanos. Para lograr sus cometidos, lo logran a como de lugar. Entonces díganme ustedes, si eso fuese así tan fácil,
verso ahí, en Hebreos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se peca con conciencia, hoy se peca con premeditación, hoy se peca con alevosía, como dicen en los juzgados. Mis hermanos, hoy se peca con todas las arandelas habidas y por haber. ¿Quién es inocente? ¿Sí ve? ¿Cómo está el corazón de Dios con toda esa degeneración que hay en el mundo? Muy dolido. ¿Cómo está hoy Dios cuando sus hijos están tan corrompidos? Mis hermanos, difícilmente veo yo que una persona se salve. Difícilmente que una persona se salve. Y más siendo conocedora de Dios. ¿Que sí o que no? Así ustedes lo miren por donde sea. El pecado está invadiendo o invadió es una plaga. El pecado es una plaga. Y la gente, mis hermanos, la gente no es capaz de decir no. La gente no es capaz de decir no, mis hermanos. Porque están cogidos por el diablo. Mis hermanos, están cogidos por el diablo. Y dense cuenta ustedes, ¿por qué es que Dios es tan celoso con nosotros? ¿Ustedes no creen que Dios es celoso con nosotros? Sí. Sinceramente, de corazón, ¿ustedes creen que a Dios le da igual? No. Dios es celoso con nosotros. Por eso cuando nosotros nos metemos en una parte donde no debemos, cuando nos ponemos a hacer alianza con quien no debemos, ¿qué hace Dios? ¿Él se queda contento? No. No, mis hermanos. Él pone una disciplina y quizá la gente la soporte. Pero somos tan descarados, tan hipócritas y tan poquitos, que por unos días duele y al otro día, a los poquitos días, ¿qué pasó? Ya es normal. Se olvidó. Y ya a la gente le da igual pecar o no pecar. Entonces díganme ustedes, ¿qué hacemos ahí con ese verso? Esto no es de pensar, mis hermanos, esto no es de pensar de que esto es con pañitos de agua tibia. Esto no se cura con pañitos de agua tibia. Esto se cura con una buena disciplina, si es que la aguanta. Y si es que si al caso Dios quisiera tener misericordia de ver tanta depravación. Mis hermanos, esto no es con pañitos así, pobrecito, vamos a orar, es que mire que fue... No, hermanos. Déjenme decirles que esto no se cura así. Eso no se cura así. El Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco, Él es todo el amor que yo quiera. Pero a la hora de castigar y a la hora de disciplinar, Dios nos guarde. Es fuego consumidor.
Ese es el Dios que yo conozco. Y con experiencia se lo digo. Con experiencia se lo digo. Que si uno comete un pecado, mis hermanos, y Dios lo disciplina al momento, déjenme decirles que hay esperanza. Le va a costar levantarse, sí, pero habrá algo de esperanza. Pero cuando pasa el tiempo y la persona se vuelve tan dura, se acabó la esperanza. La persona queda automáticamente convicta, porque ya no tiene conciencia. La conciencia, mis hermanos, está cauterizada. Es gente que, por lo que sea, se ha sometido a obedecerle a Dios, pero según sus propios pensamientos, mas no lo que Dios nos ha dejado ahí escrito. Yo le obedezco a Dios en esto, pero en esto no le voy a obedecer, porque yo no les voy a hacer caso a nadie. Yo le obedezco a Dios en esto, pero en esto no, porque imagínense. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona obedecer a medias? ¿Andará muy bien en santidad una persona así? Mis hermanos, no. Mire, así la persona no robe. Así no le quite nada a nadie. Pero desobediencia es desobediencia. ¿Listo? ¿Listo? Nosotros tenemos que someternos, es a lo que diga la palabra, no a lo que diga ni el pastor ni nadie. Es lo que dice la palabra. ¿Ya leímos el verso 13? Verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del autor de su vida. Ahí está. Tardecito será, pero rebajita no habrá. Y como Dios no nos ha mandado una disciplina que nos duela, Dios por misericordia no nos ha azotado como Él quisiera, entonces nosotros creemos que a Dios se le olvidó. Y resulta que a Dios sí no se le olvidan las cosas. Mis hermanos, a Dios no se les olvidan las cosas. Ese es otro de las grandes cosas que la gente no quiere entender. Para muchas personas son misterios. Es que yo no entiendo. Sí entiende. Lo que pasa es que no quiere obedecer. Ahí que Dios nos ayude, mis hermanos. Ahí que Dios nos ayude. Si Dios dice que eso es negro, no le busquemos gris. Es negro. Y si Dios dice que Él va a castigar así como Él quiere, no le busquemos otro. No le demos falsas expectativas a nadie, mis hermanos. Porque una persona que está habituada, una persona que no ha sido libre de cosas, nunca va a entender. Y experiencia tengo, que por corregir a necios, me he ganado enemigos. Entonces, mis hermanos, el juzgar le pertenece a Dios, el reprender y castigar le pertenece a Él. ¿Que sí o que no? Sí. Entonces nosotros
tenemos que hacer ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es misericordioso, porque no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tiene. Usted puede ser buena gente con el mundo, pero si no le obedece a Dios, ¿de qué le sirve? De buena gente no va a ir al cielo. De buena gente no va a ir al cielo. Y cuando se tratan las cosas con pañitos de agua tibia, lo que se hace es tratar de ocultar más las cosas. Por eso, en muchas de las cosas se demanda, se le pone la demanda delante de ¿quién? De Dios. Señor, tú tienes control de esto, y se acabó. Para nosotros no meternos en dificultades con Dios. Y podemos ver las consecuencias del pecado. Podemos ver las consecuencias del pecado. Miremos esto. Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. ¿3 o 13. 13. ¿Qué dice? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está. Mis hermanos, si Dios nos formó en el vientre de la madre, si Dios fabricó nuestras entrañas, ¿por qué nosotros o por qué el ser humano tiene la suficiente valentía para acabar con una vida? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo es, mis hermanos, que una mujer cuando esté problemada por causa de un aborto sea tan valiente de destruir una vida? Ahí vemos el misterio, cómo Dios hizo nuestro vientre. ¿Qué material usaría Dios? ¿Sí se dan cuenta? Hacerlo todo perfecto. Es un misterio. Para tener esto así para... Es un misterio de la vida, mis hermanos. La vida nuestra es un misterio. ¿Y por qué nosotros, por qué el ser humano tiene la suficiente valentía de destruirla? ¿Por qué? Entonces una persona que le quita la vida a otra, con pleno conocimiento de causa, ¿le asistirá algún derecho? No, mis hermanos, no. El verso 14. ¿Quién sigue?
Salmo 139, 14. Vale, sí. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ese es el Salmo 139, 14? Sí, Señor. Bueno. Si nosotros, mis hermanos, entendemos la gloria de Dios, si nosotros entendiéramos un poquito cuánto vale la obediencia, cuánto vale el guardarse uno para Dios, ¿qué pasaría? No hubiese mucho problema, ¿sí o no? No habría tanta maldad. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Mis hermanos, ¿quién puede destruir las grandezas de Dios? Dios, a quien ha autorizado para acabar con lo que Él hace. A nadie. A nadie. Desde lo oculto, desde lo más profundo, Dios nos conoce. ¿Sí o no? Desde lo más profundo Dios nos conoce. Y si Dios nos ha dado toda esa grandeza a nosotros, porque es un gran privilegio que a usted y yo no nos hubiesen abortado, ¿sí o no? Sí, es un privilegio grande. Es un privilegio grande, mis hermanos. Y si nosotros conocemos eso, ¿por qué tenemos la suficiente valentía de caminar como nosotros queremos, en desobediencia? Pecando porque yo quiero. Dios es fiel y que Él nos ayude, ¿sí o no? Y el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué le faltó? ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Nada. Y si no nos ha faltado nada, ¿por qué nosotros andamos con Dios como andamos? Ese es el gran misterio de la vida. A nosotros no nos hizo falta nada. Dios nos hizo completicos. Dios nos formó completos. Dios hizo lo excelente en cada uno de nosotros. Qué misterio tan grande que es la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Porque ¿cómo se le formaría el corazón a usted, a uno? ¿De dónde Dios sacaría tantas cosas? Ahora, para colocar el cerebro, mis hermanos, todo ese sistema nervioso, todo el sistema circulatorio, hermanos, para que ese procesador de alimentos que se llama el hígado, hermanos, ese es un gran misterio, ¿sí o no? Ese es un gran misterio. Pero el hombre, a través de los tiempos, ha pretendido y lo ha hecho, lo ha acabado.
sin entender, sin comprender que la misma persona es un misterio. Dios, cuando nos llamó a nosotros, mis hermanos, nos llamó con una ilusión grande. Y es de que un día fuésemos excelentes hijos de Él. ¿Sí o no? ¿Lo hemos sido? ¿Será que Dios sí tendrá razón de estar dolido? Pero cada uno piensa según lo que hay en su corazón. Cada uno piensa lo que hay en su corrompido corazón. Y muchas de las veces se hacen cosas sin tener en cuenta a Dios para nada. ¿Que sí o que no? Entonces, mis hermanos, esa era la segunda parte de la misteriosa vida, el misterio de la vida misteriosa. Y lo único que nosotros podemos decir y pensar y recapacitar es que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Muy bueno con nosotros. Al permitirnos, mis hermanos, al darnos el privilegio de arrepentirnos y de hacer alianza, ¿solo con quién? Con Él.